Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que busquen ahí en sus Biblias, pasaje muy conocido, pero no porque sea conocido no significa que no lo vayamos a tocar o recordar algunos aspectos del pasaje. Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 1, los versos 4 al 8. Versos 4 al 8. Busquen en sus Biblias o abran sus aplicaciones, los que tienen Biblia de cristal. Hechos, capítulo 1, versos 4 al 8. Bueno, quiero darle gracias a Dios por la actividad que tuvieron ayer en la iglesia, la actividad evangelística. Yo agradezco a Dios esa pasión que hay en muchos de los jóvenes y de la hermandad de salir a compartir el mensaje de salvación con otros. Aunque a veces no nos va tan bien porque nos rechazan o simplemente nos miran con desprecio, pero es la labor por la cual nosotros fuimos llamados a evangelizar. Pero estando aquí en la iglesia, también tenemos que estudiar la palabra. Porque la iglesia va a crecer y se va a ir desarrollando en la medida que conozca la palabra del Señor. ¿Ya? Así que vamos a ir a Hechos. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a leer. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Atento con eso. Dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, y hasta el último de la tierra. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Gracias por el milagro, Señor, que has concedido de preservar estas escrituras, Señor, estas palabras durante siglos, Señor. El hombre que se rebela contra ti ha intentado hacerla desaparecer por todos los medios. Se han quemado cientos de millones de ejemplares de Biblia en toda la historia, Señor, y aún así se preserva y se mantiene fiel, Señor. Inerrante, la palabra no se equivoca, tú no te equivocas, Señor. Somos nosotros quienes tenemos el deber ahora de poder estudiarla, desarrollarla, aprenderla y aplicarla, Señor, que es la parte más difícil que nos cuesta, aplicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, y te ruego tu bendición y que tu gracia sea derramada sobre los tuyos, Señor, para la gloria de tuya. Amén. La promesa del Espíritu Santo es algo que se viene desde los confines de la historia de la humanidad, de la historia de la redención. El Espíritu Santo cobra una importancia tremenda en toda la Escritura. Está presente desde el Génesis, participando de la creación, participando del desarrollo de la vida humana. Se hace presente también a través de los profetas, inspirando y ayudando al pueblo a conocer a este Dios y su voluntad. Por lo tanto, hablar del Espíritu Santo es tan importante como Cristo mismo, ya que la promesa de Dios del Espíritu Santo se cumple en Jesucristo. Hubo un momento en que Jesús tiene que decirle a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Los discípulos estaban desesperados. Tuvo un momento en que se sentían, no queremos que te vayas, maestro. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a continuar el trabajo que tú estás haciendo? Y Jesús es categórico, les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, el Padre les enviará un consolador, un paracleto, un guía, alguien que les va a ayudar y les va a enseñar todo
o recordar, más bien dicho, todo lo que han aprendido. Así que el Espíritu Santo es fundamental en la vida cristiana. Desde los primeros escritos bíblicos, como lo dije anteriormente, es indispensable para nuestra unión con Cristo. Hemos retornado de un campamento del Tabo en donde hemos aprendido un poco a conocer un poco más a Jesús, de relacionarnos con Él, de tener comunión con el Hijo y con el Padre a través de Cristo, de tener comunión los unos con los otros, pero eso es imposible si el Espíritu de Cristo no está en cada uno de nosotros. Es importante que el Espíritu del Señor esté en tu corazón y esté moviendo tu corazón. A través de la Escritura descubrimos que el Espíritu Santo no solo transforma nuestros corazones, la promesa de que Él comenzó algo en tu vida y es Él quien la va a perfeccionar, no tú, con tus propios méritos. El mayor fracaso que tienen los creyentes es que cuando intentan perfeccionar sus vidas por sus propios criterios, por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, fracasan. Pero cuando son guiados por el Espíritu Santo, tal como lo enseña Pablo, si sois guiados por el Espíritu Santo, las obras de la carne, chao. Si tú tienes conflicto con tu carnalidad, no puedes vencer si no eres guiado por el Espíritu de Cristo. Necesitas el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para ser conformado de acuerdo a la imagen y semejanza del Señor. También nos capacita para vivir vidas de cambios, crecimiento y testimonio. Yo no puedo crecer y madurar espiritualmente dentro de la comunidad de la fe en Cristo si el Espíritu del Señor no está guiando mi vida. Si yo no me dejo guiar por Él, no puedo crecer, no puedo madurar. Entonces de ahí surge la pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias inmaduras que pueden llevar? Es entendible cuando está recién comenzando, es entendible una persona que la semana pasada se bautizó, creyó en el Señor, se bautizó, también hay que darle leche espiritual, está comenzando una nueva vida, pero cuando llevas 10, 20, 30 años y sigues tomando lechecita, ahí hay un problema. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde estuvo el crecimiento? Tal vez no dejaste que el Espíritu te guiara y te llevara a esa madurez. Entonces el texto que acabamos de leer explora la promesa del Espíritu Santo anunciada por el Padre y que se ve cumplida en Cristo mismo. La promesa del Espíritu inicia una nueva vida que nos impulsa a ser testigos activos, no pasivos. Un testigo que está en pleno movimiento. La fe del creyente, del verdadero creyente, no es una fe que está pegada en el asiento, que no hace nada, que no se inmuta. Es una fe que está en constante movimiento para la gloria de Dios, porque Dios es un Dios de movimiento. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas desde el principio. No estaba quieto, siempre estaba en movimiento. El pueblo, cuando recién comienza a desarrollarse, Abraham comienza a moverse de un lugar a otro. Eran nómades, hasta cuando se establecieron en un solo lugar y se quedaron quietos, su calidad espiritual se fue a las páginas. La pereza espiritual nos lleva al fracaso. Una fe activa nos lleva a la victoria. Vivamos esa fe. Entonces vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús dice que esta es una promesa que fue dada anteriormente a través de los profetas. En Isaías 43:3 dice, no voy a leer el verso completo, pero al final dice, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Mi espíritu, la promesa, el espíritu de Dios es derramado sobre aquellos que continúan en la fe del Señor. No voy a explicar el texto, pero es una profecía escatológica, es decir, futuro, tiempo futuro para nosotros. En Ezequiel 36, 26 y 27, él dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo.
y haré que sigan mis preceptos. Fíjense que ni usted ni yo podemos cumplir los mandatos de Dios sin el Espíritu. Es imposible que humanamente usted pueda cumplir las demandas de Dios, de un Dios que es santo, un Dios perfecto, un Dios que es justo. Usted ni yo podemos cumplirlo de forma humana. Necesitamos el Espíritu. Dios, sabiendo eso, conociendo nuestras debilidades, conociendo cómo nosotros nos rebelamos día a día contra Él, pecando, Él promete su bendito Espíritu para nosotros. Derramaré mi Espíritu. Perdón, le dice Ezequiel nuevamente, les daré un nuevo corazón. Este nuevo corazón implica un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que comienza por la fe y el arrepentimiento. La fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Un nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo y haré que sigan mis preceptos. Solo un nuevo nacimiento, solo el Espíritu de Cristo nos puede ayudar a cumplir con la ley de Cristo, que ya lo hemos visto en otro tiempo. Para reforzar aún más, Joel 2:28, solo una parte voy a leer. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano, aún sobre los siervos. Entre eso está entre el 28 y el 32, no lo voy a leer completo, solamente para reforzar lo que Jesús está diciendo. La promesa fue dada antemano. A lo menos tengo 3 pasajes que refuerzan aquello. Dios ya lo había prometido desde antes de que la formación de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos le conozcamos. El Espíritu de Dios no está restringido a una etnia, ni a un color de raza, ni a un estatus social. Está para todo aquel que crea, para todo aquel que ha recibido a Cristo, para todo aquel que ha nacido de nuevo, sean libres, sean esclavos, sean judíos, sean gentiles, sean pobres, sean ricos, blancos o negros, libres o esclavos, todos pueden recibir la promesa del Señor. Un niño, un adolescente, un adulto, no importa la edad, tampoco hay restricción de edad, solo para aquellos que le han creído y han recibido. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano, dice Joel, y se ve la promesa cumplida. Luego dice, recibirán poder. Ahora, esto puede traer cierta confusión. Lamentablemente hay algunos místicos, mágicos, que creen que este poder tiene que ver con cosas maravillosas, caminar sobre las aguas, hacer grandes milagros. No. Este poder es una eficacia, es una fuerza, es una capacidad. ¿Para qué? Cumple una sola función: ser testigos. El poder del Espíritu Santo que está en ti cumple una función: ser testigos de Cristo. Y la palabra testigo, aunque usted no lo crea, viene del griego mártires o martirios, que después se traduce como mártires. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra mártires, inmediatamente lo asociamos a quienes han muerto por la causa del Evangelio. Durante el siglo I, II, III y a través de toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, han habido mártires por causa del Evangelio. Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas mueren a diario por causa del Evangelio? El poder del Espíritu Santo en el creyente es para soportar aquello, para ser testigo aún cuando nuestra vida depende de ello. No sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Hoy día nosotros, siempre lo decimos, vivimos una sociedad relativamente tranquila en cuanto al Evangelio. Tenemos libertad de culto, podemos llegar a la hora que queramos, si queremos nos congregamos, si quiero voy al estudio bíblico, si quiero oro, si no quiero no oro. Total, no hay problema. Pero si estuviésemos en una sociedad como la del primer siglo, o en el Medio Oriente, o en esos países donde el Evangelio está tan restringido que puede causarte la muerte incluso,
las cosas cambian. ¿Cómo podríamos soportar aquello? ¿Cómo soportaron los primeros mártires cuando eran llevados a los coliseos romanos? Cuando fueron encerrados, encarcelados, perseguidos y utilizados como antorchas humanas, como un loco fanático por ahí usó a los creyentes para simplemente iluminar el patio de su casa. Usó a los cristianos como antorchas humanas. ¿Cómo soportaron ellos? Se cuenta la leyenda de Policarpo, probablemente el primer obispo de Éfeso, que cuando lo llevaron y lo quisieron quemar, él nunca negó su fe. Nunca negó su fe, y dicen que por más que le echaban leña a la fogata, ni siquiera sus ropas se quemaron. Eso cuenta la leyenda, eso cuenta la historia. Pero ¿cómo pudo soportar ese hombre estar en ese lugar y no negar la fe, y no negar a Cristo? Por el poder del Espíritu Santo. Así que no es un poder místico, no es un poder en donde yo derribo murallas y echo fuera a Satanás y que me agarro a combo con los diablos y los demonios. No, es ser testigo de Cristo. Sea usted un fiel testigo de Cristo. Esa es la capacidad que el Espíritu nos da. Por eso la importancia de recibir la promesa del Espíritu Santo es precisamente eso, que Él nos capacita, Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, la potencia y la autoridad de ser un testigo de Cristo. Ustedes cuando fueron ayer al parque fueron, a la plaza, no importa si usted entregó un papelito, da lo mismo. Se entregó un papelito o se acercó a alguien y se puso ahí a compartir, usted era un testigo de Cristo, dispuesto a ser rechazado por aquellos que abiertamente rechazan a Dios. Voy a hacer un paréntesis, no me quiero salir mucho del tema, pero estaba pensando un par de días atrás el tema de por qué algunas personas erradamente creen que Dios es un Dios malvado, cruel y despiadado, que lo único que está esperando es ver que usted peca para mandarlo al infierno. ¡Ah! Pecaste, te voy a mandar al infierno. No. Todo lo contrario. Dios siempre te da la oportunidad de que te arrepientas. Todos los días nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. La persona que se va al infierno no es porque Dios los manda al infierno, sino porque ellos han escogido el infierno. Porque el infierno y el castigo eterno son para todos aquellos que rechazan a Cristo. La promesa del Evangelio, el Evangelio es para todo aquel que crea. Y aquel que lo rechaza no tiene excusa. No tiene excusa. Usted, con el solo hecho de pasar un papelito, ya le está, como se dice, endosando la responsabilidad a aquel que recibe ese papelito. Ya tú eres responsable ahora de tu decisión. Dios te está llamando, Cristo te está llamando para que te vuelvas a Él. Si lo rechazas, no culpes a Dios por tu eternidad. No lo culpes a Él. Tú lo elegiste, tú lo escogiste. Cierro el paréntesis. Y la palabra, bueno, testigo ya lo expliqué entonces, es dar testimonio. La palabra mártir es precisamente eso, ser testigo o testimonio, que es dar testimonio hasta la muerte, o exponer nuestras vidas. La vida del creyente marca la promesa del Espíritu Santo cuando tú recibes el Espíritu Santo. La pregunta aquí, ¿cuándo lo recibes? Y acá podemos debatir y no vamos a entrar en el debate. Yo personalmente tengo la certeza de que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y has experimentado este nuevo nacimiento, has recibido la promesa del Espíritu. El Espíritu ya empieza a obrar en ti, a trabajar en ti, y comienza a capacitar todo. Ahí comienza todo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes tener el Espíritu de Cristo. No es una cosa o la otra, son las dos. Porque es el mismo Espíritu de Cristo
que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento y nos hace volvernos a Él. Sin su Espíritu no podríamos entonces tener una nueva vida. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sencillo. Sencillo. Usted puede venir a la iglesia y hacer una encuesta y todo el mundo aquí puede decir, sí, yo creo en Cristo. Ok. La pregunta ahora, ¿tienes el Espíritu? Porque si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. No lo digo yo. No se enoje conmigo. Enójese con Pablo, el apóstol, que lo deja ahí registrado. ¿Verdad? Pongámosle de nuevo en Romanos 8:9, tal vez el versículo completo para que contextualicemos un poco más. Romanos 8:9. Bueno, no importa. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. Miren, 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes viven según el Espíritu? Los que han nacido de nuevo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Pablo es categórico. No es de Él. No es de Él. Pueden estar entre nosotros, compartir con nosotros, venir a la iglesia y estar años en la iglesia con nosotros, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Necesitamos que la promesa se haga real en nosotros. Necesitamos que el Espíritu del Señor esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, inundándonos, enseñándonos, capacitándonos, guiándonos. Número 2, no podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hace un par de campamentos atrás hablábamos acerca del fruto del Espíritu. Hemos hecho hartos campamentos y ya se me han olvidado muchas cosas que hemos tocado. Pero recuerdo una de ellas, que el pámpano y la vid, el que está separado de la vid o el arbolito, esa rama separada del arbolito, ¿qué ocurre? Se seca y no sirve más que para ser echada al fuego. Pero la ramita que está pegada a ese arbolito, que es Cristo, ese es el olivo, el verdadero olivo es Cristo. Usted y yo somos esas ramas que si estamos separados de Cristo, nada podemos hacer. No hay nada que usted pueda hacer separado de Dios. Necesitamos estar insertos en el árbol de la vida, que es Cristo mismo. El que se une al Señor, se une con Él en espíritu. Tampoco podemos ser adoptados. Número 3, no podemos ser adoptados como sus hijos. Romanos 8, del 14 al 17. Esto lo voy a leer un poco más. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, anoten, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Si usted dice que soy un hijo de Dios porque voy a la iglesia, pero usted no está siendo guiado por el Espíritu, se miente a sí mismo. Usted se está engañando a sí mismo. No se engañe más. Sea guiado por el Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el propio Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Para ser guiados por el Espíritu tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Pablo dice
que ya no debo vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que debo ser guiado por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. No hay otra fórmula. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Repite un poco lo mismo que mencionó en Romanos 8. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Hijo, el cual clama Abba Padre. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que qué bonito reflexionar sobre esto de la adopción. La adopción, si lo queremos llevar a un plano ilustrativo, nuestra sociedad contemporánea, cuando tú vas a un lugar y te presentan un montón de niños, algunos enfermos, otros no, otros grandes, otros desordenados, otros bonitos, otros feos, pero llega un punto en donde eres tú quien elige, eres tú quien dice, ese será mi hijo. Y qué bonito pensar de que Dios en un momento determinado de la eternidad dice, tú serás mi hijo, tú serás mi hijo, y yo te adopto como mi hijo. Y al ser adoptado como hijos de Dios, recibimos todas las bendiciones como hijos legítimos, ¿no? La herencia que estaba también en Cristo Jesús, nosotros la recibimos juntamente con Él. Por cierto, Jesús es el principal heredero y nosotros somos coherederos, dice la Escritura, juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados como hijos suyos. Y ese espíritu de adopción lo da el propio Dios. No es algo de tu esfuerzo, no es algo de tu propia voluntad, sino es algo que Dios te da, porque has recibido a Cristo. Número 4. No podemos ser parte del cuerpo de Cristo sin su Espíritu. No podemos. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, en un cuerpo. Sea judío, griego, esclavo, libre, y todos los que dio a beber del mismo Espíritu. Todos fuimos, hace un par de semanas, cuando estuvimos en el campamento, algunos de los chicos se bautizaron. Yo siempre les pregunto antes de que se metan al agua, ¿entienden lo que están haciendo? No se vayan a meter al agua porque hace calor y se quieren dar un chapuzón. Entiendan lo que están haciendo. Ahora se están uniendo al cuerpo de Cristo, ahora son parte del cuerpo de Cristo, y eso significa responsabilidades. Responsabilidades. No es que, ya me metí al agua, ahora soy salvo, me voy para la casa y chao. No es así. No es así. Usted se une al cuerpo de Cristo y se hace miembro del cuerpo. No para estar sentado, sino para tener una vida de fe activa, una vida de fe en compromiso, no con el pastor, no con los líderes, sino con Cristo mismo, quien lo ha salvado y lo ha rescatado de una vida de miseria y de pecado. Es poder para nuestras vidas. Empieza un largo proceso de vida, de cambios, y eso está más que claro. ¿Quién de nosotros puede decir que después de 10, 20, 30 años somos perfectos? Es cosa de mirar un poco para atrás y ver cómo el milagro de Dios en su paciencia ha ido transformando nuestras vidas. Tal vez cuando inicié el Evangelio era mucho más pasto seco, que prendía con agua. Hoy día no hay que echarle benzina. Ya no prendo con agua. Hay que echarle un combustible más potente. Eso significa un cambio. Un cambio también en el carácter. Yo cuando comencé el Evangelio me aterraba pararme en el púlpito. No, me negaba. No, yo no quiero. No estoy para eso. Y aquí estoy. Y eso no lo hice yo. Es Cristo que lo hace en nosotros. Es una vida de cambios. Gálatas 3:3. ¿Puedes ver Gálatas 3:3, por favor? Porque tengo Filipenses 1:6. Voy a leer Filipenses 1:6. Mientras tanto, una parte dice, lo que el Señor comenzó en cada uno de nosotros, Él
refiriéndose al Espíritu, lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Seremos perfectos solo cuando Cristo venga, no antes. Si alguien está mirando a su hermano y habla mal de su hermano y digo, este pecador, viejo, tú eres más pecador que él, porque estás despreciando lo que el Señor está obrando en su vida. Estás despreciando el proceso que Dios está trabajando en su corazón, los cambios que está sufriendo día a día. Y la perfección solo se dará cuando Cristo vuelva. Solo entonces seremos verdaderamente transformados. Y dije, ¿cuál te había dicho? Gálatas 3:3, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. O sea, ¿cómo se te ocurre? Si empezaste por el Espíritu, si naciste de nuevo, te fuiste bautizado, has recibido la promesa del Espíritu, ¿cómo se te ocurre que vas a terminar siendo un carnal? Un pelote de carne, decíamos en nuestro tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a volver atrás? Esto no tiene sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas en una forma irónica tal vez. Obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. Romanos 8:29, este es un pasaje que me gusta mucho, me fascina. Y siempre me acuerdo de él porque creo que ha sido algo que ha ido transformando verdaderamente mi vida, de verdad. Romanos 8:29 dice, para que fuésemos hechos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando me hablan del propósito de Dios en mi vida, claro, podemos hablar de propósitos pasajeros, el propósito de enseñar, el propósito de guiar tal vez, pero hay un propósito que es eterno, que es desde el Génesis, desde el comienzo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea a su imagen y semejanza, y el pecado que provocó distorsionó toda esa imagen y semejanza. Y la restauración o la regeneración apunta hacia eso, a ser más como Cristo, a ser cada día más como Cristo. En nuestras oraciones no puede faltar día a día, Señor, hazme más como Cristo. Afirma mi carácter, que mi carácter se parezca un poco más a Cristo. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No sé cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo. Véanme a mí, copien mi ejemplo. Yo soy un ejemplo para ustedes. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Y de que Cristo verdaderamente está siendo formado en nosotros. Este es un pasaje que me ha marcado mucho. Señor, hazme todos los días un poco más como Cristo. Y en eso le digo, Señor, no te rindas. No te rindas, Señor. Tal vez fui el más porfiado, el más duro de aprender. Pero no falles, Señor, en esto. No falles en esto. Hablábamos acerca de la unidad de Cristo o la unidad de la iglesia en el Tao, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Nadie se acuerda? Bueno, no importa. Ya lo iremos recordando con el tiempo. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo nos hace ser verdadera morada de Dios. El verdadero templo de Dios no es este edificio, no son estas 4 paredes, sino es tu corazón. Y en tu corazón debe reinar Cristo. Si Cristo no reina tu corazón, entonces estás profanando el templo de Dios. El verdadero templo de Dios es tu vida, tu corazón. Obra a través de los creyentes, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como Él quiere. ¿Me están prestando atención? Espero. ¿Sí? Ahora sí. ¿O repetimos todo? No, después lo pueden revisar ahí por las redes sociales, entiendo. ¿Cierto? Muy bien, entonces mantiene el cuerpo unido en Cristo. El Espíritu Santo, si queremos verdadera unidad, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si queremos verdadera unidad entre los hermanos, entre los creyentes, debemos anhelar que el Espíritu obre en nosotros y que el carácter de Cristo siga obrando en nosotros, se siga perfeccionando en nosotros. No hay forma, no hay otra forma. No hay otra forma. No puedes hablar de unidad en Cristo sacando a tu hermano a un lado, despreciando a tu hermano y dejándolo de lado. Recuerda que Cristo también murió por él y el Espíritu de Cristo también está en él y sigue obrando en él tal como obra en ti y en mí. No desprecies a tu hermano, si en verdad hablas de unidad. Somos edificados, ya lo leímos, Efesios 2, 19 al 22, no lo leí completo. Obra a través de los creyentes de 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno solo, que es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está hablando de los dones. Otra cosa interesante, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha recibido el Espíritu del Señor y está obrando en su vida, usted tiene a lo menos un don. Si usted no está operando ese don, no está desarrollando ese don, pregúntese si en verdad es un problema de que el Espíritu está fallando o a lo mejor usted no tiene el Espíritu de Cristo en su vida. Porque si no tiene el Espíritu de Cristo no le podemos pedir nada. No le podemos pedir que desarrolle su don. No podemos pedir que usted desarrolle el don que le ha dado para la edificación de la iglesia, porque el Espíritu no lo tiene. Pero si lo tiene, entonces algo está pasando por lo cual usted no está desarrollando ese don. En Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu del Señor nos mantiene unidos. Entonces, al recibir la promesa, la importancia de que tengamos el Espíritu del Señor en nosotros, en la vida práctica, porque esto tenemos que llevarlo a la vida práctica, más que desarrollar el texto teológicamente. Para eso nosotros dedicamos un día a la semana a los estudios bíblicos, que ya lo vamos a retomar prontamente. Pero en la vida práctica tenemos que ver, bueno, ¿y esto de qué me sirve? ¿Cómo lo llevo al día a día? La promesa, entonces, no solo tiene implicaciones doctrinales, porque la doctrina del Espíritu Santo da para largo. Hay muchas cosas que tocar y obviamente no las vamos a tocar en no sé cuánto tiempo llevo, 30 minutos, 40. No solo tiene implicaciones doctrinales, sino que también ofrece una dimensión práctica en nuestra vida. Reconocer entonces la presencia del Espíritu invita a vivir una fe activa. Esa es la invitación que hoy día el Señor te hace. Si usted tiene el Espíritu del Señor, viva una fe activa. Déjese de estar ahí comodito en el asiento. Usted no fue llamado para calentar un asiento. Usted fue llamado para vivir una vida activa en la fe, una vida activa en la iglesia del Señor, una vida activa desarrollando los dones que el Señor le ha dado. Deje esa comodidad, esa pereza espiritual, déjela de un lado, de una vez por todas, y comiencen a vivir una vida plena en el Espíritu del Señor. El creyente guiado por el Espíritu puede entonces afrontar desafíos diarios. Vuelvo a insistir, el mayor fracaso en nuestras vidas no es porque Dios haya fallado, es porque nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. El Señor nos da consejo a diario. El Señor nos aconseja a través de la predicación, a través de la lectura bíblica, a través de la reflexión bíblica, a través del estudio bíblico. Dios nos está aconsejando. Pero nuestro orgullo
se ciega, se cierra los oídos y le dice, no, Señor, esto yo lo tengo que arreglar por mi propia cuenta. Ok, hágalo. ¿Recuerdan ustedes el gran problema de la iglesia de la Odisea? ¿Cuál era el gran problema de ellos? La autosuficiencia. No necesito a nadie. No necesito consejos. No necesito una guía. No necesito que me corrijan, porque yo puedo. Ese era el gran problema de la Odisea. Una iglesia muerta. Una iglesia que creía estar viva, pero estaba muerta para Dios. Ahora, yo siempre lo digo, la predicación, la exposición bíblica, primero está para los líderes, desde el pastor y de ahí todos para abajo. Y aquí la responsabilidad es mayor para nosotros, los que de alguna manera, o los que anhelan liderazgo, ¿no? Adquiere una relevancia particular en el ejercicio del liderazgo, obvio. Si la iglesia es del Señor, no es tuya, no es mía, es de Cristo. Cristo la compró a precio de sangre. Y Él nos envió a su Espíritu para que podamos edificar la iglesia, que es de Cristo. El líder consciente de su responsabilidad. Hay una tremenda responsabilidad para cada líder, que no podemos dejar de lado. Y hay un tirón de oreja para todos nosotros. ¿Cuál es tu responsabilidad como líder dentro de la iglesia? Dentro del cuerpo de la iglesia. Debe depender plenamente de la guía y del Espíritu Santo. Si tú eres un líder dentro de la iglesia, no dependas de tus capacidades, de tu intelecto o de lo que crees saber. Depende de Dios, depende del Espíritu. Sométete al Espíritu de Cristo. Sométete a Él y déjate guiar por Él. ¿Para qué? Para que podamos dirigir, para que podamos enseñar, para que podamos servir con integridad. Un buen líder no puede enseñar si no se deja guiar por el Espíritu Santo. Un buen líder no puede guiar a otro si no es guiado por el propio Espíritu. ¿Qué camino le voy a mostrar? Tal como lo hacían los fariseos, los escribas, que eran ciegos, guías de ciegos, que llevaban al pueblo al abismo, y ellos creían tener la vista, porque no eran guiados por el Espíritu de Dios, sino eran guiados por su propia avaricia. El Espíritu Santo capacita al líder entonces para discernir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En todo lo que estoy haciendo, en todas las decisiones que estoy tomando. Cada día tengo que tomar decisiones. Mi pregunta es, ¿dónde está la voluntad de Dios en esto? En este paso que voy a dar, en este paso que estoy dando. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo se alinea mi voluntad a la voluntad de Dios? Necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces nosotros con mayor razón para conocer la voluntad, tomar sabias decisiones, actuar con humildad y justicia. Un líder no puede ser arrogante. Un líder no puede actuar con soberbia. Tiene que actuar con humildad, porque Dios también está obrando en sus hermanos. Es el mismo Espíritu que está en cada uno de ellos. Nosotros hemos sido invitados para servir. Bendita gracia de Dios, bendita responsabilidad. Gracias, Señor, por esta hermosa responsabilidad y este tremendo desafío, pero hay que hacerlo con humildad, no con altivez. ¿Para qué? Para que podamos servir con humildad, para tomar sabias decisiones, para actuar en justicia, hacer qué es lo que es justo, qué es lo que no es justo. Además, fomentar también la unidad. Imagínense el líder que se patean unos con otros y después hablamos de unidad. Raro, a lo menos extraño. El crecimiento espiritual de la comunidad inspirado en el líder debe ser un ejemplo de vida. Si mi vida no es un ejemplo para ustedes, yo no soy vida.
Si yo no soy un ejemplo para ustedes, todo lo que les estoy enseñando es pura lata. Pura lata. Primero debo ser un ejemplo para ustedes, para luego poder enseñar, para luego poder dirigir, para luego poder aconsejar, para luego poder guiar. Y ahí todos los días de mi vida debo evaluarme. Todos los días de mi vida tengo que examinarme a mí mismo y ver en qué he fallado, dónde he fallado. Pedirle perdón a Dios y arrepentirme. En situaciones de conflicto o desafío, el Espíritu provee esa fortaleza, esa sabiduría, permitiendo el liderazgo sea ejercido no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia de nuestro Dios. Lo primero, si tú quieres desarrollar un liderazgo eficaz, eficiente, debes someterte a Dios y debes depender de Él. Sométete completamente a su dependencia. Así el líder cristiano se convierte en un canal de bendición. Si usted y yo, que anhelamos el liderazgo, queremos ser un canal de bendición para los hermanos, ¿no? ¿Cuántos quieren ser un canal de bendición? ¿O quiere ser un estorbo? ¿Usted quiere ser un estorbo para su hermano? No. Si queremos ser canal de bendición, entonces debemos ser guiados por Dios, dejarnos guiar por Él y ser corregidos por Él, aunque muchas veces no nos guste. Y en conclusión, entonces, la promesa del Espíritu Santo se erige. Estos son uno de los pilares fundamentales. El pilar fundamental dentro de la iglesia y el crecimiento es el Espíritu que ha sido derramado en nosotros, quien transforma, une, capacita a los creyentes para ser testigos de su gracia. ¿Usted es un buen testigo de la gracia de Dios que ha sido derramada en su vida? ¿Usted con plena autoridad puede acercarse a otro y hablarle de Cristo, siendo usted un ejemplo para esa persona? Porque podemos hablar mucho, pero si nuestras vidas no son consecuentes con lo que creemos, nuestra palabra pierde toda credibilidad y dejamos de ser creíbles. Así que el desafío, mis queridos hermanos, es que nos examinemos a nosotros mismos. Si tengo el Espíritu del Señor, entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe activa o es una fe pasiva? ¿Es una fe que se duerme o es una fe que está en movimiento? ¿Está usted comprometido con la obra del Señor? Si está comprometido porque el Espíritu lo amonesta a eso. Es el Espíritu de Dios quien lo está amonestando, porque la iglesia no tiene que ver con usted o conmigo, tiene que ver con Cristo y su gloria. En conclusión, entonces, roguemos al Señor que cada día nos llene de su Espíritu. Señor, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti, a ser humildes. Guíanos, Señor, a ser sensible a tu palabra, a ser sensible a tu voz. Agudiza mis sentidos, todos mis sentidos, para no ser ajeno a tu voluntad y tomar buenas decisiones. Y que la gloria del Señor esté siempre con nosotros. Y así en nuestras vidas sean vidas que glorifiquen a Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo, Señor.